Ser podcast. Cada miércoles tenemos una cita con un señor que ama el cine. Una historia de amor muy bonita y que no voy a contar qué final tiene. Que dice lo que piensa para bien. Me parece uno de los mejores actores del mundo. O para mal. Me olía que era una majadería, pero confirmado. Alguien que se define con una sola palabra. Es tremendo. Y que a esta hora abre la ventana del cine. No la abras. Y la abre. Carlos Bollero. Hola Carlos, buenas tardes amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo ha ido la semanita? ¿Qué tal? ¿Cines, series, comidas, amigos, viajes? A ver, cuenta cosas. ¿Conciertos? Pues tengo una noticia magnífica. Un amigo, un amigo mío, un gran amigo, que se puso malito, bastante malito. ¿Ya está mejor? Y sí, Fantástico. acabo de hablar con él, con lo cual me lleva una alegría. Si nos está escuchando, sí. le enviamos un abrazo. Y si no, pues también. Pues Porque alguien se lo transmitirá. está en planta ya, porque ha estado en la UCI. Ostras. Y sí, un abrazo muy grande. Bueno. Es un señor muy conocido, pero no voy a dar el nombre. Esas cosas son muy personales, pero vamos, me pillas con una alegría. Qué bien, se te nota. Se te nota. Te he comentado lo de los conciertos. ¿Qué tal tu semana? Películas, series, viajes, comidas, amigos, conciertos. Te digo viajes. Ya sabes que viajo solo por mi casa, si voy del dormitorio a la cocina y no para es verdad. allá. A veces vas por ahí. No, pero me he pasado la vida viajando y ya ahora menos. Como tantas cosas. Ahora un poquito menos. Todo queda atrás, como decía Scott Fitzgerald en el final del Gran Gatsby. Todo queda en la ardiente oscuridad, ¿no? Es muy potente la imagen, ¿no? Ya, pero sal de esa imagen, sal de esa imagen. Yo he mencionado lo de los conciertos porque ya sabemos que tú, como tanta otra gente, para ti el cine y la literatura, junto a la música, son tres pilares fundamentales para el día a día, para el disfrute, para el sentimiento, para todo. Sí, es lo que más me ha gustado. Y las mujeres, añadiría un cuarto. O sea, son cuatro. Sí. ¿Cuándo has ido a un concierto por última vez? El último sí, vi a Wilco. Wilco. Sí. Y antes a Nick Cave. Sí, de Nick Cave hablamos aquí, me acuerdo. Sí. Y a Van Morrison. Está bien. O sea, sigo fiel a mis clásicos. Pero ayer en el Festivaleño estuviste conversando con Miguel Barrero, autor del Guitarrista de Montreal, sobre la figura de Leonard Cohen. Joder, ¿y cómo sabes tú eso? Bueno, porque nos enteramos, oye, Sí. Que eso no es un concierto, pero es una conversación sobre sobre estuvimos música. A Cohen sí le hablando viste en directo mucho alguna tiempo. vez, ¿no? A Cohen le vi bastantes veces, incluida la primera vez que vino a Madrid, que fue en el año, no sé, podía ser el 73 o el 74. Recuerdo haberle visto en el Monumental, él sentado en un taburete. No le hacía falta mucho más. Con su guitarra y cantando Suzanne, ¿te acuerdas de Suzanne? Y un recital maravilloso, ¿no? Y la última vez le vi que él... sabes que estaba en un monasterio. Sí, los últimos años había... Su novia, que era también su representante, le mangó pues toda la pasta, le hizo un desfalco brutal, con lo cual el monje budista, que tampoco quiero imaginarme a Cohen en monasterios, él que era tan carnal y tan terrenal, ¿no? Y volvió a actuar, ¿no? Y tuve la suerte de... Por obligación, claro. Por obligación, pero un concierto maravilloso aquí en Madrid. Y murió poco después. ¿Y cantó Suzanne en ese concierto? No, creo recordar en ese que último Suzanne no, pero... Pero tú ya la habías escuchado. Suzanne, ayer hablábamos de Cohen, ¿no? Y yo decía que ante todo fue un seductor con su poesía, su voz, sus figuras...
todo, ¿no? Y un poeta enorme, ¿no? Y dices, pues Cohen será para siempre. Yo es alguien que lo escucharé hasta el último día. Y sirve también como alivio y para que las heridas no te hagan tanto daño, porque él habló con tanta profundidad y con tanta inteligencia de pues heridas del alma y esas cosas, ¿no? Maravilloso Cohen, es que me emociona siempre. And Jesus was a sailor when he walked upon the water, and he spent a long time watching from his lonely wooden tower. And when he knew for certain only drowning men could see him, he said, all men will be sailors then until the sea shall free them. But he himself was broken long before the sky would open. Forsaken, almost human, he sank beneath your wisdom like a stone. Oye, Carlos, ¿te gustan los saltos mortales? Porque vamos a dar uno, ¿eh? No, creo que he dado alguno a lo largo de mi vida, pero no muy buenas condiciones de eso. Vamos a dar un salto mortal musical. Sí. Tú no sabrás quiénes son los Gorilla Flow. Son un grupo de pop rock de Madrid y han escrito esta canción. Sheriff Talibán, protector indomable, el Aníbal Lecter de la crítica. ¿Sabes cómo se titula esta canción? Ni idea. Carlos Boyero. Ah, joder. Sí. Esta canción se titula Carlos Boyero y Gorilla Flow publica este viernes su nuevo disco Estados Alterados, donde se incluye este tema que estamos escuchando. Resbala. Si la corriente es dar palmas, él se fuma un cigarro porque dice lo que piensa sin mirar a los lados. Si la corriente es dar palmas, él se fuma un cigarro políticamente incorrecto de fucking amo. Joder. Fucking amo. Qué sorpresa y muchas gracias a Gorilla Flow. Ya tienes documental, el crítico, todo, sí. Ya tienes libro, no sé si me explico, y ya tienes una canción. Sí, solo que me falta plantar un árbol y tener un hijo. Lo del hijo lo tengo ya complicado. Lo del árbol estás a tiempo. Pero lo del árbol igual antes tenía flores en mi casa, ¿sabes? Pero eran mujeres con las que vivía y era preciosa la terraza. Has abandonado la floristería. Ya las abandoné. La jardinería, sí. Pero igual vuelvo. Bueno. Mira, si me planteo qué hago en los próximos ¿Sabes cómo acaba esta canción? Acaba diciendo: puesto a dar hostias, tiene sus preferencias. A Peter el manchego, que es Almodóvar, le da por inercia. Impermeable, antimoderno, algo soberbio, es Carlos Boyero. Puesto a darte hostias, tiene sus preferencias. A Peter el manchego le da por inercia. Impermeable, antimoderno, algo soberbio, es Carlos Boyero. Pose chulesca, héroe y villano, cantador de Carlos Boyero a ritmo de rock, qué bien. Me has salvado el día, pues muchísimas gracias. Qué bien, si lo que me faltaba. Muy bien. Pues
sorprendido. Ya, no me extraña. Sí, y muchos oyentes imagino que también. Y agradecido. ¿Hablamos de cine un poco? ¿Te parece? Supuesto. Hablamos de una de las sorpresas del cine español de las últimas semanas, porque es una comedia que lleva apenas un mes, pero que ha recaudado ya más de 3 millones de euros. La ha visto 500.000 de espectadores. Es La Cena. Busco al responsable del hotel. Del hospital, querrá decir. Hace tiempo que el Palace dejó de ser un hotel. Genaro Palazón, metre del Palace. Santiago Medina, teniente de intendencia. Mucho gusto, señor. Arriba España. Arriba siempre. Hay que organizar una cena. ¿Para quién? Para Franco. No puede ser más oportuna esta película. Mañana se cumplen 50 años de la muerte de Franco, como ya saben todos los oyentes, y lo que cuenta La Cena es que 2 semanas después de acabar la Guerra Civil, Franco se empeña en una cena de celebración en el Hotel Palace en Madrid. Y un teniente muy joven, que es Mario Casas, un maître muy meticuloso, que es Alberto San Juan, y un grupo de prisioneros republicanos expertos en cocina deben preparar el banquete. El mejor vino, el mejor café. Quiero flores. Si todo sale bien, podrías hacer algo por los cocineros. Porque va a salir mal, está todo listo, ¿no? ¡Nos pilla el toro! ¡Todo el mundo a sus puestos ya! Una película dirigida por Manuel Gómez Pereira y que tiene, entre otros, a Itziar Echandía como jefe del tercio de la Falange en un papel que da miedo. ¿Y cómo es? ¿No? Qué tío tan malo. Sí. Muy malo. Qué asesino de uniforme, ¿no? Sí. Bueno. Y aparte, como eran. Incluye, pero que incluye todo. La violación, el hago esto porque quiero y porque puedo, mato, ¿no? Es un personaje que da... da mucha grima, sí. ¿no? Y él lo hace muy bien. Y está bien La Cena. Yo me lo pasé bien, te lo comenté el otro día, no te dije nada, yo me lo pasé bien, lo pasé bien, sí. Yo también, un poco desconcertado al principio. Sí. ¿no? Primero estuve ¿esto a dónde va a ir? Y esto de qué va, ¿no? Y es una comedia, te ríes, yo por lo menos me reí en varias ocasiones, y lo que cuenta es terrorífico. Es pues eso, que a unos tíos que los van a fusilar al día siguiente, pues que les necesiten porque son los cocineros del Palace, y el señor aquel del bigotito y aquella voz tan impresionante llamado Franco, pues que decide dar una cena. Y luego pasan muchas cosas. Hay un personaje que me cae muy bien, que es el que interpreta a Mario Casas. Sí, el pobre teniente. ¿Qué dices? Sí. Tan convencido en principio de nosotros somos los buenos y los malos y esto se hace porque hemos ganado, ¿no? Y que al final dices es un pobre hombre desarbolado y que se plantea las cosas en las que quiere creer porque es un vencedor, ¿no? Y es muy, muy patético y un personaje muy entrañable. Su relación con el personaje de Alberto San Juan es magnífica. Es y lo mejor de la película. Está formidable ese actor que es un actor cojonudo. Pues que siempre está bien. Da igual, Alberto San Juan. Ponle un floripondio en la cabeza y te lo vas a creer igual. O sea, si es que es buenísimo. Y aquí, ¿qué hace? Es que fíjate que recordamos su personaje y nos echamos a reír. Pues qué movidón, ¿no? Ser el maître del Palace. Él dice, no, he sido monárquico toda la vida, no sé. Luego descubriremos que hay más cosas en su personalidad que lo hacen muy vulnerable. Y pues llevarse a unos cocineros que los van a fusilar al día siguiente, ¿no? Lo salva literalmente del paredón. Y yo me alegro por Manolo Gómez Pereira, ¿no? Que ha hecho comedias estupendas, que está muy bien, y que además es un director que ha conectado con la gente, con el público, ¿no? Con mucha frecuencia. Es el director del Amor perjudica seriamente la salud, boca a boca, todos los hombres son iguales, es Salsa Rosa, ¿no? Recuerdo, y dices, es muy profesional, es un tío que sabe contar historias, que domina ya lo creo. La comedia, y salí con una sensación agradable del cine. Y la gente se reía. Es muy bonito eso de en la sala oír
oír risas o, sí, o que compartan. Compartir risas también, es fantástico. O sea que, vamos, sin volverme loco, pero me parece una película muy decente. Está funcionando muy bien. Me alegro muy bien, que muy le vaya bien. Sí. Y este viernes se estrena otra película española, esta de comedia y de risa tiene más bien poco. Se titula Ciudad sin sueño. La película se grabó en la Cañada Real, en Madrid. Cañada Real, quiero recordar, que lleva 5 años con un corte de suministro eléctrico que mantiene sin luz a más de 4.000 vecinos, de los cuales casi 2.000, casi la mitad son menores de edad. Bueno, esta peli, como digo, se grabó en la Cañada Real y triunfó en el Festival de Cannes. Dale. Ahí está. Tony tiene 15 años, vive ahí en la Cañada Real, está orgulloso de pertenecer a una familia de chatarreros, de hecho sigue a su abuelo a todas partes, pero los derribos se van acercando a su parcela y el abuelo se niega a marcharse. Es que los chatarreros no valen para esto. Ropa chatarrear. Mira, primo, toda la basura de Madrid la traen aquí. A ver el piso. Porque además los actores son vecinos de la zona, no son actores profesionales. Sí, ¿no? Son todo gente de allí. Y al final, en el plano de un coche salen los nombres de toda la gente que ha aparecido en la película. Y no verás, por supuesto, ningún nombre conocido, famoso, ¿no? No. Es un documental, a mí me lo habían vendido como algo prodigioso y después de verla no dudo de su autenticidad y bueno, la veracidad que imprime gente no sé si hay un guión concreto, si iban en un documental es complicado ver hasta qué punto hay cosas dramatizadas o responden a la espontaneidad y cuenta eso, pues gente que han conseguido un piso de protección oficial, pero concretamente un chaval que sería el protagonista, un crío de 15 años, que ha vivido ahí siempre y lo identifica con el aire libre, con sus galgos, sus galgas, y que pues le da mucho miedo irse a un lugar más habitable, ¿no? Habla de una familia de gitanos, chatarreros, ¿no? Y también aparece, no ejerce el protagonismo, pero aparece el gran mercado de la droga, ¿no? Que es sí. Y aparecen pues clanes que se dedican a venderla y gente pues catatónica ya con la heroína. Luego ¿no? vamos a hablar de la droga cuando acabemos la ventana del cine. Vamos a abrir el Club de la Escucha, hoy con un podcast que se titula Narcopodcast, precisamente, interesantísimo. Que cuenta detalles, interioridades de cómo funciona el negocio de la droga, pero a gran escala. Los grandes transportes desde Colombia, cómo entran aquí, ¿no? La corrupción necesaria para que esos cargamentos de cocaína entren en España. Es un podcast interesantísimo. No se legalizará jamás, porque yo creo que con las armas es el mayor negocio. El mayor negocio del mundo. Mueve 750.000 millones de euros al año. 750.000 millones. O sea, que se dice rápido. Como para legalizar. Y todo el entramado que debe haber detrás. Claro, y el pringue de muchos elementos de la sociedad. Es que si no puede funcionar. Bueno, pues dos pelis españolas, La ciudad sin sueño y La cena. La cena y Ciudad sin sueño. Te digo, con La ciudad sin sueño no la vivo con intensidad. Me parece curiosa. Un documental, este es documental. Are we intrinsically good or evil? This is the struggle. I struggle with it all the time. Es una miniserie documental, en realidad, son 5 episodios, donde se retrata a Martin Scorsese, uno de los grandes directores, tiene 82 años ya. Entonces, archivos privados suyos, conversaciones con él, con amigos, con familiares, con gente, con Robert De Niro, con Spielberg, con Leonardo DiCaprio. ¿Qué tal? ¿Es recomendable esto? A mí me parece admirable. Qué bien. Admirable. Qué bien. Cómo profundiza en la vida de este niño asmático, viviendo desde pequeñito en un barrio mafioso y que
con el sueño permanente de hacer cine y de transformar en imágenes y sonidos pues tantas vivencias que a mí me parece uno de los grandes directores de la historia del cine. Y aparecen testimonios de sus exmujeres, concretamente el de Isabella Rossellini es formidable, ¿no? Que ha tenido pues bastantes señoras. Y el testimonio de sus amigos. Y hay uno en concreto, el de Robert De Niro, ¿no? Sí. Que Scorsese estuvo durante mucho tiempo muriéndose con la droga, pero literalmente muerto. Le daban días de vida con la cocaína, concretamente. Y estando en un hospital moribundo, De Niro le dijo: tienes que salir de aquí, y para salir de aquí debes rodar Toro Salvaje, que es una película sobre la autodestrucción absoluta y sobre un... Scorsese cogió fuerzas y gracias a la suerte y a su perseverancia pues sigue haciendo películas. A veces... Y es el director de uno de los nuestros, de Taxi Driver, de Casino, y de una película que me parece la más romántica y la más amarga, que es La Edad de la Inocencia. Es una película que yo adoro, ¿no? Es verdad. Y de un musical que a mí es el que más me gusta de la historia del cine, que es El Último Vals. Es que es Van Morrison en El Último Vals. Van Morrison, ese tipo volcánico de Belfast, haciendo una versión de Caravan, o sea, y una interpretación, ¿lo recuerdas? Sí. Es como un tonel desatado con el desatado. ¿Un tonel desatado? No, es que es muy pequeñito. Sí. No es muy alto, ¿no? Pero se pone a cantar y crece. Y es Dios. Y esta película, como es el último concierto que dio la banda y tal, y que consiguieron juntar a una pléyade de amigos, entre los que estaban Bob Dylan, Van Morrison, Neil Young, Ringo Starr, el Dream Team. Dices, el Dream Team. Y es emocionante el último vals. Sí. También cuenta Robbie Robertson, que es su amigo y que era el líder de la banda, que el rodaje pues fue plena droga, o sea, y lo cuenta sin intentar moralizar pero dices fuera como fuera, o sea, pues maravilloso. Bendita droga, si a cambio haces el último vals. Pues así cerramos. Y aquí está el señor Van Morrison. Pues con él cerramos esta ventana del cine. Cuídate mucho, Carlos. Tú también. Y ve a conciertos, Gracias. Que hay un estudio que dice que mejora la salud mental. Pues seguiré el consejo. La Ventana, en Ser Podcast. Hoy no tengo ninguna duda de que vivimos en una simulación. ¿Cómo escapamos de ella? El paradero del submarino Ara San Juan sería un absoluto misterio. Cuando uno llega a una cárcel, uno tiene que hacer un check-in, como si fuera un hotel. No solo incluye las 3 comidas, sino que también incluye un servicio de puñaladas y violaciones. No tengas miedo. Bebé, felices sueños, princesa. Los pilotos buenos están muy cotizados. Las bandas se los disputan. ¡Que me des mi dinero, hostia! El Club de la Escucha. Las mejores historias de los podcasts con Eugenio Viñas. Eugenio, buenas tardes. Bona vesprada. ¿Cómo estás? Molt bé. Acabamos de hacer hace unos minutos un avance de lo que presentamos hoy en este Club de la Escucha y creo que el tema es apasionante. Diríamos así, hoy podcast, hoy toca uno de drogas, cuidado, pero no uno cualquiera, ¿eh? ¿Quién puede contar mejor las cosas? Pues quien las conoce a fondo, ¿verdad? Claro. Si juntamos, en este caso, a un periodista que lleva 15 años indagando, investigando en ese mundo tan turbio, tan complicado, a un periodista y a un policía que dedicó más de 40 años a combatir, a perseguir el narcotráfico, ¿qué nos sale? Pues Narcopodcast. El narco es sin duda el negocio ilícito más rentable del mundo. Narco es igual a ganancias millonarias. Más de 750.000 millones de euros al año en todo el mundo. Es decir, el doble del presupuesto de todo un país como España. Es igual a un mercado que no tiene límite.
puesto que el consumo de sustancias está en constante ascenso. Narco también es igual a violencia, muertes, esclavitud, adicciones. Para algunos es unas rayas en una fiesta, unas pastillas en una discoteca o unos porros para relajarse, pero el narco real es mucho más y va mucho más allá. Todo el camino de la droga, hasta llegar al consumidor final, es un negocio turbio, plagado de abusos, violencia extrema, extorsiones y corrupción. Aquí vas a escuchar lo que casi nunca sale a la luz. A informantes, sus filtraciones telefónicas, a los polis de operaciones especiales que están dentro, entrevistas, declaraciones inéditas, a los abogados de los narcos e incluso a los propios narcos, como los de las voces que has escuchado al principio de este episodio. Nunca antes se había entrevistado a figuras así en este país, y mucho menos cara a cara. Bueno, ya lo creo que hablan los narcos, y que les escuchamos y cuentan un montón de cosas. Por ejemplo, ¿cómo funcionan? Pues como una empresa. Los métodos más utilizados para introducir cocaína de Sudamérica, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, al continente europeo, a estos niveles por toneladas, hablamos de cantidades grandes, se tienen que utilizar a nivel empresarial, de empresa a empresa. Si no es así, es imposible que la cocaína llegue a los puertos europeos. El Clan del Golfo es a día de hoy el máximo proveedor de cocaína en el mundo. Le siguen las disidencias de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional de Colombia. Todos ellos proveen a Europa y a los cárteles de México, que a su vez distribuyen la droga en Estados Unidos. Los mexicanos, como los de Sinaloa o los de Jalisco, son cárteles solo de distribución, como el cártel de los Balcanes en Europa. Proveedores, distribuidores, como en toda buena industria, las funciones están muy bien repartidas. Hay negocio para todos. En los estudios de Radio Pontevedra, Víctor Méndez. Buenas tardes, Víctor. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, bien, aquí siempre me reciben bien en Radio Pontevedra. Muy bien. Oye, eres el creador del Narcopodcast que hoy presentamos en este Club de la Escucha y director de Narcodiario, que es el, que yo sepa, no sé, el único medio especializado exclusivamente en narcotráfico de toda España. ¿Cómo, perdona que te pregunte, ¿cómo te metiste? ¿Por qué te metiste tú en esto con tanta profundidad? Bueno, al final es un poco, pues viene dado por el trabajo, ¿no? Al final ser periodista en una zona como Pontevedra, pues desgraciadamente te empuja un poco, ¿no? A seguir la actualidad de algo como el narcotráfico, ¿no? Que todos sabéis que aquí ha sido históricamente un problema, pero que sigue siéndolo, ¿no? Desde que yo empecé pues a trabajar un poco en serio en esto, en prensa, pues seguía siéndolo y ha continuado, ¿no? Es un tema que para nosotros sigue siendo un problema grande en Galicia y en el resto de España. Sí. Qué acierto enorme fichar a Ricardo Toro. Pero vamos, para contárselo a los oyentes, Ricardo Toro fue el jefe de los Greco, que eran los grupos de operaciones especiales y está detrás de operaciones como la Operación Nécora, la detención de Sito Miñanco y cosas de estas, ¿no? Fue difícil convencerle porque no es frecuente escuchar a alguien de este negociado, digamos, con tanta autoridad y tanta experiencia. Sí, la verdad es que cuando me lo plantearon desde la productora, ¿no? Desde Voice Village, que son un poco los que están detrás de todo este proyecto, pues me plantearon la posibilidad de buscar a un policía. Es muy difícil, como tú dices, es muy complicado. En activo imposible, en activo prácticamente imposible. Yeah. ¿Qué ocurre? Que tenía la suerte, tuvimos la suerte de que tenía una buena relación con Ricardo, sabía que llevaba un tiempo ya apartado, ¿no? Jubilado, y conocía perfectamente toda su trayectoria, ¿no? Sabía que, pues todo lo que había vivido, ¿no? Habíamos coincidido por asuntos laborales y rápidamente aceptó, ¿no? La verdad es que sí que en ese sentido pues me pareció sorprendente, puede ser que sorprendente, pero es una persona que como escucháis en el podcast pues se maneja muy bien y que no tiene ningún problema a la hora de contar las cosas, ¿no? Sí, de hecho el podcast aunque tiene un diseño sonoro y la verdad es que se hace por parte de la productora muy agradable. Se puede escuchar en Podimo, exacto, que lo sepan los oyentes. Tiene como una especie de narrativa muy naturalista y te lo digo en el sentido de que casi de alguna manera parece que suceden allí cosas que yo creo que son extraordinarias. Estábamos escuchando al jefe en España del Clan del Golfo, seguramente, y lo decís en el podcast, el que más responsable es de introducir cocaína en España y en Europa. También, por ejemplo, el jefe en España del Clan de los Balcanes, el que tampoco se entiende la distribución en Europa. A mí me sorprende mucho. Es cierto que les distorsionáis la voz, que hacéis algunos truquis, pero ¿hasta qué punto crees tú que el podcast ha sido una herramienta como para facilitar eso? Porque en el audiovisual sería imposible.
Sí, bueno, siempre hay que buscar ese tipo de herramientas, evidentemente. En audiovisual también se consigue, ¿no? En ocasiones. Yo también he tenido suerte de conseguir cosas parecidas en algún documental que pude hacer para Movistar. Al final tienes que guardar absolutamente la privacidad, ¿no? Evidentemente no pueden saber ni quiénes son, ni dónde están, ni siquiera reconocerse sus voces, pero sí que la verdad es que hemos tenido suerte y nos han contado cosas que desde luego son interesantes de primera mano, ¿no? Porque una cosa es escuchar lo que a lo mejor dice la policía, ¿no? Que dice cosas también muy interesantes, pero que lo digan ellos, pues un poco que te da esa autoridad, ¿no? Para saber realmente pues cómo funciona, ¿no? Ese negocio. ¿Y por qué las cuentan? Porque como periodistas, nosotros, yo casi siempre pienso, vale, ¿por qué esta fuente está interesada, ¿no? En que lo cuente ahora, aunque yo haya peleado mucho, por conseguirlo. Pero ¿por qué crees tú que de repente sí o que para este formato sí? A ver, yo creo que cuentan un poco lo que les interesa. Claro. Evidentemente todo lo que dicen es interesado y es muy preparado, ¿no? Hay que tener en cuenta que todo esto lo prepara mucho, el que da la cara, pues antes de eso pues lo habla con otras personas, se ponen de acuerdo para ver exactamente lo que van a comunicar, ¿no? Al final eso es una parte importante. Y luego también hay que tener en cuenta que esto es un juego también de contrapesos, ¿no? Al final aquí están por un lado los policías, que son los buenos, por otro lado están los traficantes, y en el medio estamos también los medios de comunicación. Y yo pienso que, por una parte, a ellos también les interesa no tenernos muy a mal a nosotros con ellos y de vez en cuando pues darnos algo que nos pueda interesar pues para ese juego de contrapesos, ¿no? En este mundo del narcotráfico. Cuentan lo que les interesa y si conviene mentir, pues mienten un poquito o un poquito bastante. Por cierto, el clan del Golfo, para que lo sepan los oyentes, son son los herederos de los de Medellín y Cali. O sea, estamos hablando ya, estas son palabras mayores. Y cuando digo que a veces mienten, pues por ejemplo, el periodista pregunta sobre los pequeños submarinos que cruzan el Atlántico. Es muy interesante este momento del podcast porque, quien le pregunta se da cuenta de que efectivamente le está colando una mentira. Bueno, los sumergibles en el Atlántico, siempre para entrar a grandes cantidades de cocaína, en su momento fueron muy utilizados. Porque en un submarino o en sumergibles, pues las cantidades de cocaína eran muy, muy grandes que se podían utilizar. ¿Qué pasa? Que esto requiere también de un costo muy alto. Las ingenierías tienen que ser muy perfectas y todo, y como ha habido tanto problema que últimamente se empezaron a caer mucho el tema de los submarinos, han cambiado en menos inversión y lo que se hace es que se mandan los transatlánticos comerciales y se reciben en alta mar con barcos pesqueros con conexiones en los puertos de llegada de los que ya hicimos referencia para poder entrar la cocaína parcialmente o en su totalidad. Sin embargo, esto no es del todo cierto. Ha quedado muy acreditado que los narcosubmarinos o los semisumergibles, llamados así porque viajan con medio casco sobre la superficie, siguen cruzando el Atlántico, y cada vez más. Personalmente tengo constancia de que 7 narcosubmarinos y un submarino han llegado a España o a sus inmediaciones con grandes cargamentos de cocaína en los últimos 3 años. ¿Y cómo son esos submarinos? ¿Cómo se fabrican? ¿Cómo se utilizan? Son artefactos construidos de forma expresa para transportar la cocaína. Están fabricados en fibra de vidrio y navegan entre 2 aguas, con la mayor parte del casco sumergida, pero nunca por completo. Su gran ventaja es que no se pueden detectar con el radar. Se confunde con un ave o con un pez. Cargan la droga en Sudamérica, normalmente en la desembocadura del Amazonas. Cruzan el mar y entregan la mercancía a cierta distancia de la costa, casi siempre cerca de Galicia, porque, como ya hemos explicado, los colombianos confían ciegamente en los gallegos para este negocio, aunque ya se han detectado intentos de viajes hacia Portugal, el sur de España y África Occidental. Cuando llegan a destino, la droga y la tripulación del narco submarino pasan directamente a la lancha procedente de España, y el batiscafo se envía al fondo del mar para borrar cualquier prueba. El capo colombiano dice que eran muy costosos de fabricar. Quizás en un principio sí era así, pero la situación ahora económicamente ha cambiado. Efectivamente, ahora no son tan costosos, se fabrican prácticamente en serie, en astilleros clandestinos, en plena selva, tanto en Colombia como en Brasil. Yo escuchando este fragmento del podcast, Víctor, recordaba esa serie Operación Marea Negra, ¿no? Se titulaba, una serie de televisión que estaba además inspirada en el hallazgo en 2018 de uno de esos submarinos en la costa gallega. Es decir, que esto da para mucho. La realidad da para ficción y da para todo, la verdad. Sí, efectivamente. Bueno, esa serie está bastante ficcionada, la verdad. De hecho, te anticipo, tenemos un episodio en marcha, en el horno prácticamente, ya en el podcast, en la que se cuenta la realidad, la auténtica realidad de ese viaje. De ese primer viaje en narcosubmarino, en el año 19, en el que un chico de Vigo pues se aventuró a cruzarlo en compañía de 2 ecuatorianos, y tenemos ya eso en el horno, pues no sé si para dentro de una semana. Sacáis un episodio cada semana, ¿no? Creo. Sí, episodio semanal, sí. La verdad es que estamos teniendo un trabajo bastante duro.
tenemos un equipo muy bueno también, la verdad. The Boys Village es un equipo excelente y gracias a eso pues vamos sacando, sí, uno por semana. Es exigente, por allí circulan historias que creemos conocer un poco más. Ha citado antes Carlas la de Sito Miñanco, y con Ricardo Toro pues es un privilegio no escucharla estando tan dentro, pero también aparecen el Pablo Escobar sueco, el Messi del hachís. También conocemos muchas otras realidades, incluso en países que a lo mejor no ubicamos tanto o que no tenemos tan definidos con el narcopodcast. Pero la sensación, Víctor, es que este negocio es tan grande como que se nos escapa un poco, ¿no? Sí. Tú a veces que lo conoces tan profundamente, ¿no crees que está un poco fuera de la capacidad de controlarse por parte de estados o organizaciones internacionales? Absolutamente, absolutamente. El negocio del narcotráfico se escapa a todos los estados, ¿no? Al final, la única forma de controlarlo es una utopía, ¿no? Sería una organización internacional que estuviese absolutamente conectados todos los países, algo imposible, porque al final tened en cuenta que las zonas de producción están en países muy poco desarrollados o en vías de desarrollo, luego otros tienen sus políticas, como lo que estamos viendo que está haciendo el señor Trump, bombardeando a gente, pues, saltándose todas las leyes. Quiero decir, es prácticamente imposible, inabarcable, como tú dices. Y luego hay un elemento fundamental que también aparece, es obvio que aparezca en este narcopodcast, que es el de la corrupción. Sin la corrupción a distintos niveles sería imposible que un negocio como el narcotráfico adquiriera la dimensión que ha ido adquiriendo con el paso del tiempo. Cuando se le pregunta, por ejemplo, a este jefe del Clan del Golfo, pues cuando las cantidades son muy grandes, ¿qué se utiliza? Que él habla de empresas de fruta como bananeras, etcétera. Luego aparece finalmente la referencia a la corrupción. Muchas veces cargan la cocaína en las propias plantas bananeras, colocando los paquetes debajo de las frutas. Este procedimiento puede pasar por crear una empresa como pantalla legal para el transporte o por llegar a un acuerdo con empresas legales ya muy establecidas que van a levantar menos sospechas. Este sistema es mucho más caro. Necesitan sobornar o, en su caso, extorsionar a trabajadores de los puertos para que hagan la vista gorda o les ayuden a precintar de nuevo los contenedores. Y en ocasiones esos sobornos también llegan a los agentes de la ley. La policía española es una de las policías más organizadas y las mejores del mundo en la red contra el narcotráfico. Están asesorados también por la DEA y tienen también mucha vinculación con gente informante dentro de la institución de la policía. Pero también hay corrupción en los puertos y existe también policía también que es corrupta. Entonces, estas cantidades de cocaína, sin haber corrupción en los puertos de entrada y de salida, y la propia policía aquí, no toda, pero existe también gente que trabaja y se presta para la organización. Esta es una de las dolorosas claves de este negocio, Ricardo, la corrupción. Sí, me duele decirlo, pero efectivamente, tal como dice este jefe, sin corrupción por parte de las autoridades, tanto allí como aquí, lo más seguro es que un tráfico de estas magnitudes no pudiera darse. Y esa es la clave. Y de aquí nos vamos a engañar. Sin esto no existiría nada de todo lo demás. Víctor Méndez, director de Narcodiario y creador de Narcopodcast. Oye, muchísimas gracias por asomarte a la ventana y presentarnos este Club de la Escucha, ¿eh? Un placer y un honor. Gracias. Cuídate mucho. Adiós. Gracias, chao, Víctor. Chao. En La Ventana acontece, que no es poco. Un relato personal de la historia con Nieves con Costrina. Cadena SER. Buenas tardes, Nieves. Buenas tardes, Carlas. Aquí estamos, aquí seguimos. Bueno, ya saben los oyentes que esta semana le ha dado Nieves en nuestro paseo por la historia, le ha dado por los museos, cosa que está muy bien, porque los museos son exactamente depósitos de historia. Ayer hablamos del Louvre, ¿no? Y de todas las peripecias que rodearon su inauguración, supuesta marcha como tal. Vale, pues hoy contamos el nacimiento de otro grande, pero muy grande, que es el Museo Británico. Que, por cierto, a lo mejor, ya lo dijimos también ayer, a lo mejor es tan grande porque los británicos birlaron mucho por ahí, igual que Napoleón, cuando eran un imperio. Pero bueno, eso ya lo iremos contando. Hoy ¿por dónde empezamos, Nieves? A ver, ¿qué...? Pues hombre, ya que hemos pillado camino, pues vamos a pasar del majestuoso Museo francés al impresionante Museo Británico. Pero voy a empezar contando una historia. A ver. A mediados del siglo XVIII vivía en Londres un señor que se llamaba Hans Sloane, era irlandés, y un día recibió una visita de otro señor muy importante, que nos va a sonar a todos el nombre, se llamaba George Friedrich Händel. Händel, que entraría diciendo, digo yo, Guten Tag, Hans, invítame a un té. Y el señor Sloane le puso un té y pan con mantequilla. ¿Cómo estaría esa casa de petada de cosas que Händel no encontraba hueco donde dejar la rebanada de pan con mantequilla? Así que, como pudo, la dejó con cuidado encima de un libro antiguo. Bueno, la que le montó. El libro le montó un pollo.
mantequilla. Pero, ¿qué hago si es que no hay donde dejar nada, no? Händel no lo sabía, pero estaba sentado y merendando en lo que acabaría siendo el Museo Británico. Porque Sloan era un tipo tan curioso y tan observador que todo lo que encontraba se lo llevaba para estudiarlo y conservarlo. También lo podríamos llamar síndrome de Diógenes. Estaba pensando eso. Pues eso, yo creo que era un síndrome de Diógenes en toda regla. Porque además, después de toda una vida de coleccionismo compulsivo, su legado fue miles y miles de minerales, monedas, fósiles, piezas arqueológicas de todo tipo y condición, conchas, caracolas, ahí había de todo, bichos, huevos, nidos, pájaros disecados, peces amojamados, libros grabados, manuscritos, era una locura. Cuando el señor Sloan murió, en 1753, declaró heredero de su desordenada y estrafalaria colección a Reino Unido. La nación aceptó la herencia y así nació el Museo Británico. A lo tonto. Girls in white dresses with blue satin sashes, snowflakes that stay on my nose and eyelashes, silver white winters that melt into springs. These are a few of my favorite things. When the dog bites, when the bee stings, when I'm feeling sad, I simply remember my favorite things and then I don't feel so bad. Aquí es muy importante el contexto, la época, siglo XVIII. Como has dicho, el Sloan, el linimento. El Sloan. El linimento, Sloan, sí. Este hombre debía tener uno de esos, se llamaban gabinetes de curiosidades, que estaban tan de moda. Coño, pero esto era un gabinete a lo bestia, ¿no? Por lo que acabas de contar. Esto era. ¿Cuántos objetos tenía? 71.000. Es que yo no sé, en la casa donde. No me extraña que Händel no tuviera donde dejar la rebanadita de mantequilla. Muchos museos del mundo han tenido su origen en esos gabinetes de curiosidades, que también se llamaban gabinetes de rarezas, también tenían el origen en colecciones naturalistas de los ricos, de los aristócratas, a los que les gustaba pues enseñar cosas curiosas a las visitas. En los gabinetes de curiosidades, por ejemplo en Francia se estima que unos 4.000 gabinetes de curiosidades. Bueno, pues en esos gabinetes había hasta restos humanos. En 4 o 5 sitios de Europa hay varios supuestos huesos del Cid y de Doña Jimena que acabaron en gabinetes de curiosidades de aristócratas europeos. En el único sitio donde no hay nada del Cid y de Doña Jimena es en la tumba que los curas enseñan en la Catedral de Burgos. La lápida muy mona. Debajo cualquier cosa menos huesos de este señor por el que se pirra José María Aznar. Y por cierto, sigo insistiendo para que no les tomen el pelo con la tizona a los visitantes. También en Burgos, la espadita fake que enseñan en el Museo de la Ciudad no es del Cid, es muy nueva. Como dicen el todo por la radio, que no nos engañen. Que no nos engañen, que no digan la verdad. Que están engañando. Oye, de esos gabinetes de curiosidades, me imagino que hubo que limpiar luego mucha morralla. Porque, en fin, los nidos y los huevos, no sé, digo yo, lo que fuera. Es que además todo lleno de polvo, estoy convencida. No. Llenarían contenedores de basura tirando cosas cuando fueran descubriendo objetos absolutamente inservibles o sin ningún interés científico o cosas que no eran lo que se creía que era. Por ejemplo, la espadita fake no estaría. Como también tuvieron que retirar con el tiempo esos cinturones de castidad de hierro con candado incluido que no sé en qué momento alguien se inventó que les ponían a las mujeres en la Edad Media, que era mentira, ¿no? Imagina cómo eran esos gabinetes privados, la cabeza reducida de un jíbaro junto a un jarrón chino, había también un penacho de plumas azteca. ¿Dónde ponemos esto? Pues al lado del fémur de un dinosaurio, que ni siquiera se sabía que era de un dinosaurio. En fin, aquello era una melé de cosas desconcertantes. El caso es que con aquellos 71.000 objetos del señor Sloan, por primera vez un país creaba un espacio para enseñar a sus ciudadanos la cultura, el arte y la ciencia propia y ajena. El Museo Británico fue el primero en esto. El primero. Al principio solo se mostraba un batiburrillo de 1000 cosas, procedentes de 1000 sitios, casi todos sin clasificar. Simplemente se juntaban piedras con piedras, insectos con insectos, huesos con huesos. Los visitantes iban, miraban, se sorprendían con un bicho raro, con el caparazón de una tortuga, con una moneda oxidada, una jirafa disecada que también había. Sí. Oye, ¿y cuánto tardaron en ordenar todo aquel batiburrillo de objetos para abrir el museo, quiero decir? ¿Cuánto tiempo tardaron? 6 años. 6 años. Sí. La inauguración oficial del Museo Británico, que es el primer gran museo del mundo, su apertura al público fue en enero de 1759.
XIX. Bien es cierto que aunque en un primer momento los cachivaches del señor Sloan se recibieran como un regalo envenenado, bueno, a esta donación se sumó poco después la que hizo el rey Jorge II de su antigua biblioteca real, y con todo junto los británicos dijeron, bueno, pues yo creo que aquí tenemos para un museo variadito. Primero instalado, lo instalaron en una gran mansión que enseguida se quedó pequeña y tuvieron que trasladarse. Y bueno, aquello siguió creciendo y creciendo y pasaron las décadas y los siglos y entonces separaron las cositas naturales y los bichos, los separaron del arte y de otros artefactos y los separaron también de los libros y ya pusieron todo en orden. Esto ya estoy adelantando mucho, ¿no? Pero el Museo Británico ya quedó por un lado, el Museo de Historia Natural por otro, la biblioteca por otro. Lo malo es que al igual que le pasó a Napoleón en el Louvre y a los británicos con su museo y a los alemanes con los suyos, todos se volvieron ansia viva por birlarles cosas a países con antiguas civilizaciones para rellenar sus museos. Antes no necesitaban excusas, ellos llegaban, lo agarraban y se lo llevaban o trampeaban para llevárselo. Ahora la excusa que te ponen es que, hombre, se lo llevaron porque en el lugar no hacían caso al arte, porque si lo dejaban se hubiera perdido, porque las gentes eran ignorantes que no valoraban su patrimonio. Hombre, habría que ver los contextos de esas gentes también. Así fue como las zonas con un rico patrimonio arqueológico, bien por ignorancia de los lugareños, por desidia de sus gobernantes, por guerra, por invasiones, por lo que fuera, vieron cómo los vestigios de sus antiguas civilizaciones iban saliendo de casa, caminito de los museos que creaban las grandes potencias europeas en el siglo XVIII y XIX. Y además con es que es alucinante, además tenían un pique entre esta gente, entre los museos, a ver quién la tenía más larga, a ver quién conseguía las mejores piezas, a ver quién tenía el diplomático o el científico con más cara dura o más espabilado para llevarse lo más antiguo, lo más raro, lo más valioso. Funniest sound I ever heard, and I can't understand the single word. Is he serious or is he playing? Oh, mama, is all he's saying, Papa. Oye, Nieves, además de la piedra roseta de la que hablamos ayer, los griegos, en este caso los griegos, no paran de reclamarles a los británicos todo lo que se llevaron de la Acrópolis de Atenas. Madre mía. Bueno, los mármoles del Partenón, claro. Madre mía, es que eso sí, fue un robo en toda regla. Y el ladrón de guante blancos que tiene nombre y apellidos. Thomas Bruce, 7º conde Elgin y 11º duque de Kincardine. O sea, cuanto más altos son los títulos, son más chorizos. Yo no sé cómo lo hacen. Este fue el que se aprovechó primero de que en 1800 Grecia no era de los griegos, era del sultán otomano. E interpretó, este caradura aristócrata, lo que quiso interpretar. Porque es verdad que los otomanos, los turcos, le dieron un permiso para llevarse piedras sueltas con inscripciones que fuera encontrando y dibujos ahí, pero que encontrara por la Acrópolis. No le autorizaron a subirse al Partenón y a los otros templos para arrancar las obras de arte que los adornaban. Por supuesto también funcionaron los sobornos y el trampeo, pero así el tal Lord Elgin desmontó los frisos y frontones del Partenón, se llevaron capiteles, se llevaron metopas, bueno, en total un expolio con el que llenaron 200 cajas que salieron en 1803 camino de Inglaterra. Y fíjate, en esto es alucinante, los británicos son tremendos, tienen además tan asumido su expolio que tienen un término en su diccionario, Elginism, llaman, lo podemos traducir, el elginismo, ¿Qué es el elginismo? Viene de Elgin, del conde Elgin. ¿Pero qué significa? Es un epónimo que significa vandalismo cultural. Ellos mismos utilizan el nombre del tipo que robó los mármoles del Partenón para definir, con esa palabra definen el saqueo del patrimonio de un país y su apropiación por otro. Es increíble. Es como en tu misma cara. Lo que pasa es que las reclamaciones les entran por un oído y les salen por otro. Los británicos tienen una cabeza de la antigua Armenia que compraron y que el gobierno armenio reclama. Tienen una famosa colección de bronces de Nigeria del antiguo reino de Benín, que esto sí que fue un
un robo tremendo. Los nigerianos han tenido que comprarles varios bronces, pero exigen que les devuelvan el resto porque es que fueron robados directamente. Han robado manuscritos chinos, compraron el tesoro del Oxus de Tayikistán, que son 170 piezas de oro, han robado la pieza de Rosetta que dijiste, sí. Oye, y una duda, ¿es lo mismo robar que comprar piezas? No, en principio. No, a ver, es que técnicamente no, pero sí cuando se ha demostrado que por eso se reclaman piezas, que te has aprovechado de la ignorancia de la persona. Es como, no sé si será el timo del tocomocho o del timo de la estampita. Te estás aprovechando de la ignorancia de la persona que tiene la pieza, porque no sabe lo que tiene. Ejemplo de esto es lo que hicieron los franceses con esa bellísima pieza de arte ibérico que es la Dama de Elche. Un agricultor se encuentra el cabezón cuando rea con la azada, su patrón se la queda, por allí anda un francés oliendo el arte ibérico, ofrece un dinarillo y ala, para París. O sea, el que la encontró, claro, ni imaginaba el valor que tenía aquello, y el que la compró le quitó importancia de lo que valía. Todos contentos. No cuento cómo conseguimos que volviera la ibérica Dama de Elche porque es largo, pero la verdad es que fue una jugada maestra. Bueno, pero ayer decíamos que gran parte del arte ibérico que tenía el Louvre fue robado a principios del siglo XX, y es verdad que no se llevaron la Dama de Elche, pero bueno. ¿Por qué? Porque igual es que pesaba mucho, ¿no? Hombre, ya hemos visto la Dama de Elche, era más grande, pesaba, pero por eso volaron y se sabe las piezas pequeñas que estaban expuestas. Y en esta historia parece que los alemanes, que estamos hablando de británicos, parece que los alemanes no han roto un plato, pero es que también tienen lo suyo. El busto de Nefertiti, su joya que enseñan por todas partes, tienen en Berlín, pertenece al capítulo Birle oficial por todo el morro, aprovechando, otro ejemplo, la ignorancia de quienes les permitieron llevárselo. Esto ya fue en 1913. Los alemanes habían acordado hacer un reparto con las autoridades egipcias de lo hallado en unas excavaciones en Tel el Amarna. Es un yacimiento que ocultaba la antigua ciudad fundada por Akenatón. Y el pacto era que, puesto todo sobre la mesa, los alemanes se llevaban la mitad de lo encontrado y la otra mitad quedaba en los fondos del Museo del Cairo. El que controlaba el valor de las piezas para dar el visto bueno al reparto, pero por parte de los egipcios, era un francés que era un Panoli. O sea, no debía entender nada. Cuando los alemanes catalogaron las piezas, describieron el busto de Nefertiti como una obra de yeso sin valor alguno de una princesa cualquiera. Vaya. Como, o sea, esto es un adornito para encima de la tele antes de que fueran de plasma, nada más, ¿no? Nadie se percató de que los alemanes estaban quitando la importancia, que la corona azul identificaba a Nefertiti y que la obra era de caliza y estuco, no de yeso. Desde entonces los egipcios están llamando a los alemanes cochinos mentirosos. Y con razón. Con razón. Bueno, la mala noticia es que pienso seguir con la cosa museística. Here's a story about Billy Joe and Bobby Sue, two young lovers with nothing better to do than sit around the house, get high and watch a tube. And here's what happened when they decided to cut loose. They headed down to El Paso. I swear they ran into a great big hassle. Shot a man while robbing his castle. Bobby Sue took the money and run. Go on, take the money and run. No mala noticia ni mucho menos, ¿eh? Puedes seguir con historias de museos el tiempo que quieras. Muchas gracias, Carla. A ver mañana qué contamos. Venga. Un beso, Nieves. Un beso para ti también, gracias. Lo que queda del día. Con Isaías Lafuente. Lo hemos contado hace 20 minutos aquí en La Ventana, la salida de prisión de Santos Cerdán, que es el nombre propio del día sin ninguna duda. Hay otras muchas cosas, pero casi que empecemos por ahí, ¿no? Pues sí, ha salido después de 143 días de estancia en la cárcel. Dice que ha habido muchas mentiras, pero no ha dicho que todas las cosas que se estén difundiendo sean mentiras. Pero sin duda él era el protagonista del día. La Fiscalía Anticorrupción pide 24 años de cárcel para el exsecretario de Organización del PSOE, José Luis. Y el juez ha dejado en libertad al otro exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. A ver si por fin Santos Cerdán da aquella rueda de prensa que anunció hace 4 meses cuando se conocieron las primeras informaciones de su caso. Señor Santos Cerdán, ¿puede asegurar que ese informe de luego que se va a conocer no le va a implicar en ningún amaño de contrato? Completamente seguro. Insisto, cuando conozcamos el informe daré todas las explicaciones que tenga que dar. Todavía está a tiempo de convocar a la prensa y desmentir a la Guardia Civil. Yo creo que no lo va a hacer.
Porque la libertad le llega debido a que el juez piensa que ya no puede destruir pruebas. Se las han encontrado todas. El informe de la UCO sobre Santos Cerdán es demoledor. Demoledor. La Guardia Civil acabó el informe y preguntó, como Luis Piedrahita, ¿lo patentamos? ¡Lo patentamos! Es una manera de contarlo. Es una manera de contarlo. Bueno, comenzábamos La Ventana, es un programa circular porque comenzábamos con él. También comenzábamos con una reflexión tuya sobre la indignidad, ¿no? La indignidad de lo que se está conociendo sobre Cerdán, la indignidad de un Trump que dice que, bueno, el descuartizamiento de un periodista, pues son cosas más o menos que pasan. Y tú hacías también una reflexión sobre los corruptos y los corruptores, de los que a veces no se habla lo suficiente. No. Y Matías Vallés decía... Para mí esto es una opinión, esto no va más allá. Esto de Cerdán de hoy es el golpe definitivo, pero no es esto. Es la distinción que has hecho muy correcta entre corruptos y corruptores. Pero en este caso están tan profesionalizados y son tan buenos ambos bandos que yo creo que son indistinguibles. Es decir, encontraron a Acciona y presuntamente corrompieron a Acciona o Acciona les corrompió, pero es que si no hubiera habido otra. Es decir, estos estaban decididos a entregarse a estas labores. Está muy bien seguir el rastro de los corruptores y seguir el rastro del dinero, porque sobre Cerdán la justicia tiene sólidos indicios, pero todavía hay dudas. La Paqui gastaba de más en el Corte Inglés. Estaban contratados el cuñado y la hermana, pero eso no suma 7 millones de euros. Es importante porque una de las cuestiones que aquí se ventila es si estamos ante una trama de corrupción personal individual o si bien Santos Cerdán recaudaba para el Partido Socialista y los gastos detectados por la Guardia Civil son consecuencia de que siempre los encargados de trabajos sucios acaban distrayendo algo de dinero para sí. 1000 euros. Un día coges 1000 euros y dices nadie se va a dar cuenta, otro día coges otros 1000. 1000 euros. Pero por mucho que gastara la Paqui en el Corte Inglés, no va a ir al Corte Inglés diciendo póngame la planta entera, cóbrese de aquí. 4 millones de euros. Por lo tanto, falta localizar ese dinero, 7 millones de euros. Y hay que saber ese dinero si fue a parar a sus bolsillos o fue a parar a otro sitio. Bueno, llevamos meses hablando de la UCO, que no solo es una unidad de élite en la Guardia Civil, es otras cosas también y es una ocasión para hacer un poquito de patria. La UCO es una unidad de la Guardia Civil, sus siglas corresponden a Unidad Central Operativa UCO, con C, no confundir con UCO, con K, que es una fábrica de galletas y pastas que hay en Palencia, me dice Isaías, que tienen una especialmente que se llama Socorrito, unos lazos de hojaldre glaseados con azúcar que tienen una pinta buenísima, la verdad. Después del informe de la UCO, Santos Cerdán también tendrá que pedir Socorrito. Sí, así me lo temo. Son socorritos, en este caso en plural, para comprarlos porque la verdad es que están riquísimos. Bueno, sobre la otra UCO, la de la Guardia Civil, pues ya sabemos que despierta fantasmas en mucha gente y también en el autor de la primera de nuestras greguerías. Ahora, y tú imagina que se le presenta la UCO en tu casa, pues Vilma expone uno de nuestros mayores miedos. Que venga la UCO a registrar tu casa y que abriendo el armario de la cocina se les caiga encima la montaña de tuppers. Sí, qué mal quedas, ¿eh? Luego, ¿sabes cuando, Francino, haces esas entrevistas a músicos los viernes? A ver si alguno te dice esto que comenta Doc. Este es mi álbum más íntimo y personal. Los anteriores los escribimos entre todos los vecinos de mi escalera y un gerano. Y acabamos con una entrevista laboral escrita por Antico. Y dice en su currículum que estuvo usted trabajando como locutor en una teletienda. Eso es, pero espere porque esto no es todo, aún hay más. Llame ahora y obtendrá un increíble descuento en mi sueldo. Pues nada, de la teletienda de hoy a los anuncios que emitíamos en 1975, porque mañana recordaremos el día en que murió Franco y hoy hemos recordado la víspera en la que la radio pues emitía anuncios de Duralex. Ya he comprado el regalo para mamá. ¿Sí? ¿Qué es? Una vajilla Duralex 2000 en color verde. Uy, le encantarán sus platos, vasos, jarras, fuentes, tazas. Sí, pero te habrá costado mucho. No, el precio es... Ah, pues entonces yo le compro otra vajilla Duralex 2000 en color ámbar. A comprar vajillas. También se vendían pues los Simca 1000 como si fueran verdaderos Fórmula 1. Esta es la raza de los Simca 1000. Móntalo. Sujeta sus bridas. Hunde las espuelas. Acelera su corazón y galopa. La raza de los Simca 1000, la solución más sensata. Pues sí, pero años después los inhumanos descubrieron alguna de las carencias del Simca 1000. Qué difícil es hacer el
fin, otras dificultades tuvimos los españoles en la era de Francisco Franco. Hoy con Santiago Niño nos hemos preguntado cómo fue la cosa en lo económico. Por resumir, nos ha dicho Santiago, fue un auténtico desastre. A ver, desde un punto de vista exclusivamente económico, fue, en términos económicos, un absoluto, completo y total desastre. De entrada, el Producto Interior Bruto per cápita que España tenía en 1935, España no lo recuperó hasta 1954. Por ahí se tiraron por la ventana 20 años, literalmente. Y también se tiraron muchas vidas y mucho talento, los que tuvieron que salir expulsados del país. De resultas de la guerra, 500.000 personas huyeron de España, ¿no? Porque evidentemente supusieron lo que se venía encima. Pero es que además, como las condiciones económicas de España eran realmente muy negativas, entre 1960 aproximadamente y 1973, más de 2 millones de personas emigraron de España al extranjero. Ellos se fueron a otros países, pero dentro de España, millones de españoles dejaron los pueblos hacia las grandes ciudades. Además, 10 millones de personas, 10 millones, se fueron de las zonas rurales de España hacia las grandes ciudades, Madrid, Barcelona, Bilbao, porque las expectativas del campo en España eran absolutamente cero. En fin, un desastre económico, un desastre social que comenzó a construir lo que ahora llamamos la España vaciada. Pero hay gente que blanquea o que directamente reivindica o añora esa época y están desmelenados e interconectados. Ojalá que llueva café en el campo, que caiga un aguacero de yuca y Hoy nos ha contado Marc Amorós lo último, y es que en las plataformas digitales circulan contenidos con términos, con emoticonos que a simple vista pueden parecer inofensivos, pero que se utilizan para difundir ideas fascistas y pronazis, esquivando las restricciones de las plataformas. Son lenguajes codificados que se usan, que son palabras que pueden sonar totalmente inocentes, pero que encubren una manera de apoyar el franquismo y una manera de enaltecer esa dictadura, ¿no? La palabra café, por ejemplo, es una muy habitual. La mayoría piensa que es una bebida, pero es el acrónimo de la expresión camarada arriba, falange española. Esta palabra café se ha hecho tan popular que hay merchandising. En internet puedes comprar llaveros, parches, pegatinas, pines, puedes comprar todo este merchandising que sirve para identificar a alguien que cuando tú lo ves y entiendes el acrónimo, dices este es de los míos o este es de los otros. En fin, Franco en la economía, Franco en las redes sociales, franquistas en el Parlamento y también en la ficción. Hoy en La Ventana del Cine hemos entrado con Carlos Bollero a ver La Cena. Busco al responsable del hotel. Del hospital, querrá decir. Hace tiempo que el Palace dejó de ser un hotel. Genaro Palazón, metre del Palace. Santiago Medina, teniente de intendencia. Mucho gusto, señor. Arriba España. Arriba siempre. Hay que organizar una cena. ¿Para quién? Para Franco. Para Franco. No hay cocineros, están en la cárcel. ¿En la cárcel por qué? Porque son de izquierdas. Pues llame a unos de derechas. Imposible, todos los cocineros de Madrid son de izquierdas. Si Franco quiere cenar en el Palace, cenará en el Palace por mis santos cojones. Pues así se hacían las cosas. La Cena cuenta cómo 2 semanas después de acabar la Guerra Civil, Franco solicita una cena en el Hotel Palace, un joven teniente, un maître meticuloso y después un grupo de prisioneros republicanos, expertos en cocina, que deben preparar el banquete antes de ser fusilados. Una película dirigida por Manuel Gómez Pereira con Alberto San Juan, una película que le ha gustado mucho a Bollero. Pasan muchas cosas. Está formidable ese actor que es un actor cojonudo. Pues que siempre está bien. Da igual, Alberto San Juan. Ponle un floripondio en la cabeza y te lo vas a creer igual. O sea, si es que es buenísimo. Y aquí, ¿qué hace? Es que fíjate que recordamos su personaje y nos echamos a reír. Pues, sí. Yo me alegro por Manolo Gómez Pereira, ¿no? Que ha hecho comedias estupendas, que está muy bien y que además es un director que ha conectado con la gente, con el público, ¿no? Y salí con una sensación agradable del cine. There's a man I meet, walks up our street. He's a worker for the council,
Bueno, Carlos Boyero nos explica siempre muy bien el cine, Santiago Niño nos explica muy bien los entresijos económicos y hoy Armand, de los especialistas secundarios, nos ha explicado estupendamente el mecanismo del Black Friday, una tradición que vino para quedarse. Ha venido para quedarse con cosas, yo que sé, estoy viendo productos que valen 10 euros, ahora 25 porque antes los pusieron a 50. Esto es lo que se conoce en economía como elasticidad de la estampita, es el término económico para explicar el Black Friday. Y se va perfeccionando año a año con nuevas alternativas. Esta mujer, por ejemplo, ha llamado a los especialistas para proponer un Black Friday para mendigos. Yo soy asidua a la iglesia del Santo Perpetuo Auxilio, por favor, ayuda, socorro. Y creo que los mendigos pues no deben ser ajenos a los devenires de la sociedad. Y he propuesto a los pedigüeños que están siempre en la puerta de la iglesia que se suman al Friday. Que se sumen, aplicando descuentos a sus peticiones, claro que sí. Pero, descuentos, que apliquen descuentos a la limosna que piden, esto es lo que... Sí. No demasiado, estamos hablando de un 15%, por ejemplo. Yo siempre suelo darles un euro, ¿no? Esto proponía esta mujer y este otro se ha sumado a la corriente corrupta para proponer un Black Friday de sobornos municipales. Yo soy concejal de urbanismo en un ayuntamiento y quiero que presten muchísima atención. ¿Vale? Este viernes hacemos un descuento de hasta el 50%. Toma. Repito, 50% en todas las comisiones por conceder licencias de explotación de servicios municipales o licencias de obras. 50% en comisiones y sobornos, supongo, pero ¿en todas las áreas del ayuntamiento o solo en temas de urbanismo? No, en todas nuestras concejalías, concejalía y departamentos municipales, 50% de descuento. Toma, el soborno a la mitad. Soborno irrechazable, ¿no? ¿Te lo vas a perder? Como para perdérselo. Bueno, y hoy acabamos recordando a José Antonio Labordeta. Somos como esos viejos árboles batidos por el viento que azota desde el mar. Hoy Pepe Rubio le ha dedicado su viaje de ida junto a sus hijas, la actriz Ana Labordeta, la escritora Ángela Labordeta y la directora de cine Paula Labordeta, y a Luis Alegre, su amigo, un Labordeta que vivió momentos de éxito con la música, pero que también tuvo altibajos. Y nos tocaba cada cosa increíble, ¿no? Pues, por ejemplo, en la plaza del pueblo tocar encima de un remolque que aún había que estar escobando la paja que le acaban de traer del campo, ¿no? Y la electricidad, por ejemplo, pues en la casa de al lado la señora María soltaba lo que era el enchufe de la lavadora y conectábamos el equipo sonido. Pero claro, hasta el propio Juan Antonio decía, ¿pero dónde vamos por aquí? Pero si este pueblo existe porque viene aquí, pero ¿quién me conoce aquí? Pues claro, cuando llegabas allí, claro que lo conocían y le tenían un cariño tremendo. Y después llegó el éxito televisivo y tras esa etapa la política en el Congreso de los Diputados con la Chunta Aragonesista en el 2000, con la mayoría absoluta de un Aznar que no le saludaba. Él me contaba que cada vez que se cruzaba con José María Aznar, amagaba con saludarlo, pero Aznar ni siquiera le miraba. Coño, a ver si no pueden hablar aquí. ¡A la mierda, joder! Hombre, él no se sentía muy orgulloso de ese momento, ¿eh? Para que mi padre saltase así, la situación tenía que ser muy desagradable. Yo vivía con él en Madrid, nunca había visto que a mi padre lo insultaran en ningún momento y sin embargo en esos años sí que ocurrió lo que yo nunca jamás había visto, ¿no? Insultarle por la calle. Pues yo creo que era sobre todo un hombre muy convencido de sus posicionamientos, ¿no? Tenía las cosas muy claras, incluso en los momentos más difíciles. Él seguía muy convencido y muy aferrado a sus convicciones. ¿Qué vamos a hacer? Algunos pensarán que lo de la polarización es cosa nueva, pero no, nos viene de muy atrás. El 19 de septiembre de 2010, hace 15 años ya, murió José Antonio Labordeta y en su funeral se demostró que quizás Aznar no, pero España lo adoraba y Aragón lo amaba. Así lo recordaba Ana Labordeta. Bajábamos en taxi, mis hermanas, mi madre y yo, y de pronto, claro, era septiembre, íbamos con las ventanillas del taxi bajado, hacía calor. Y empezamos a oír por las ventanas de la calle el canto a la libertad. Y cuando nos proponen que el féretro llevarlo a la aljafería, nosotras tampoco éramos conscientes. Y estuvo ahí pasando gente durante horas y horas y horas y horas, y con un respeto y un cariño muy, muy impresionante. Y luego viene el coche y se lleva el féretro. Ay, es que son cosas que no recordaba hace mucho tiempo. Ya era de noche
y la aljafería estaba llena de gente. Y ahí nos pusimos a cantar mientras el coche se iba hacia el cementerio. Maravilla. Qué emoción con el recuerdo, qué importante es la memoria. Sí. Importante defender la libertad y cantarla. Mañana es 20N. Un beso muy grande y mucho ánimo como siempre. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.